Hola, bienvenido a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Si hay algo que proporciona una sana pero grande satisfacción, es servir. Para seguir el ejemplo de servicio de Jesús, hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Nuestro tema para hoy se titula Servir y Salvar. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 42:1 y dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Como Dios se goza en servir, espera que su pueblo sea una nación de siervos. Al leer los capítulos 41 a 53 de Isaías, encontramos referencias a siervos que necesitamos comprender. Tomemos lo que dice en el capítulo 41, el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Por medio del profeta, Dios se refiere aquí al pueblo de Israel como su siervo. Veamos ahora en el capítulo 42, el versículo 1, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí Dios, por medio del profeta, se refiere a un individuo, una persona que, como se puede ver al continuar leyendo el libro de Isaías, restituye las tribus de Jacob a Dios y muere en sacrificio en favor de los pecadores. El pueblo de Israel, para cumplir el papel de siervo que Dios esperaba, debía confiar en que Dios, el Creador, lo salvaría. No debía confiar en otros dioses y sus imágenes como lo hizo, por ejemplo, Acaz y como lo hacían otras naciones. Para fortalecer esa confianza, Dios les dio la promesa que encontramos en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora bien, encontramos, como ya habíamos mencionado, que hay un personaje al que se presenta como un siervo individual anónimo. Este siervo de Isaías 42:1 es el mismo personaje mencionado como el Hijo Divino en el capítulo 9, que trae paz sobre el trono de David y sobre su reino, en juicio y en justicia. Es el vástago y raíz del capítulo 11. Este siervo actúa en armonía con Dios, imparte justicia y liberación para los oprimidos, sabiduría y conocimiento de Dios. En el Nuevo Testamento, Mateo en el capítulo 12 cita Isaías 42 y lo aplica al ministerio de Jesús, que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. En ese ministerio, Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente, librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos. Y al final Jesús, el Mesías, muere para ratificar el nuevo pacto, como dice en Mateo 26:28, e impartir justicia al mundo al expulsar a Satanás, quien usurpó la posición de Adán, haciéndose a sí mismo príncipe de este mundo. Curiosamente, Isaías habla de un siervo que puede ser considerado el Mesías persa. Por lo menos unos 146 años antes de que sucediera, Isaías, que desarrolló su ministerio entre los años 745 a 685 a.C., llama siervo y ungido a Ciro, mencionándolo por su nombre. Describe con precisión sus actividades y señala lo que haría Ciro a partir del 539 a.C., liberar a los judíos del exilio en Babilonia y autorizar la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Notemos que esto fue anticipado prácticamente siglo y medio antes de que sucediera. Las crónicas babilónicas, el cilindro de Ciro, la Biblia y otras fuentes antiguas documentan las acciones de Ciro, demostrando la exactitud de la profecía de forma incuestionable. A través de Isaías, Dios llama su ungido a Ciro, que es el término utilizado para referirse al sumo sacerdote ungido, a un profeta ungido, a un rey israelita ungido, al Mesías, un rey y libertador davídico futuro e ideal. Es que ungido y Mesías son traducciones de la misma palabra original en el hebreo. Así que desde la perspectiva de Dios, por medio de Isaías,
Ciro, aunque no era un israelita, es su ungido, porque como tal derrotaría a los enemigos de Dios y liberaría a su pueblo del cautiverio, tipificando la obra de Jesús, el Mesías, el Cristo, que derrotaría a Satanás, liberando a su pueblo del cautiverio del enemigo y del pecado. Queda demostrada la omnisciencia de Dios al mostrar que solo Él conoce el futuro. Es así que también ofrece para su pueblo esperanza por anticipado. Creer en Dios, creer en sus profetas, nos da la seguridad de que lo que el Señor ha adelantado que va a suceder, se cumplirá. Pero hay quienes creen que hubo un segundo Isaías que escribió lo que registran los capítulos 40 a 66, sencillamente porque no creen en Dios y su poder para predecir el futuro. En los capítulos 1 a 39, Isaías se centra en el período asirio, enfatizando el juicio, aunque ya en los capítulos 13, 14 y 39 prevé el cautiverio babilónico. En los capítulos 40 a 66 se enfoca en el período babilónico y enfatiza la consolación. Para poder participar de esa esperanza, el mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro. Confía en el Dios verdadero, incluido su libertador mesiánico, no en otros poderes. Ahora bien, que su mensaje ofrezca esperanza y consolación no implica que no habrá sufrimiento. De hecho, las predicciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el intervalo. Esto también implica de alguna manera que el siervo es un siervo que siente y sufre. Isaías 49 del 1 al 12 habla de un siervo que al relacionarlo con el siervo que se menciona en Isaías 42, encontramos una superposición que nos permite ver que este siervo es el Mesías. El Nuevo Testamento encuentra los atributos señalados en estos capítulos de Isaías cumplidos en Jesús en su primera y segunda venidas. Este siervo es la personificación o el representante ideal de la nación. Pero para este siervo no es fácil cumplir su tarea. En Isaías 49:4, en la primera parte, da la impresión de que su labor no tiene sentido y que será sin fruto cuando dice: «Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas». Y lo que sucedió con Jesús pareciera confirmar esto cuando es llevado a la muerte. Pero el siervo se aferra a su fe y afirma en la segunda parte del versículo: «Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios». Un poco más adelante en el versículo 7 se señala que se lo ve como menospreciado de alma, abominado de las naciones, siervo de los tiranos, pero se le da la seguridad de que verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Jesús pudo desanimarse en su ministerio, en el cumplimiento de su misión, pero decidió mantenerse fiel a pesar de las apariencias externas, lección que debemos aprender para seguir adelante en nuestra vida cristiana y en el cumplimiento de la tarea que Dios nos ha encomendado. El siervo que presenta Isaías, ya como pueblo, ya como individuo, tiene como principal tarea de servicio la salvación. Ciro rescató a los cautivos de Babilonia. El Mesías restaura la justicia y recupera, es decir, salva a las personas para Dios. Nosotros también debemos convertirnos en siervos y aprender del ejemplo de Jesús. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, Él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, incredulidad e iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Dispongámonos, guiados por Dios, a servir y cumplir así la tarea que Dios nos encomienda, procurando hacer lo que está a nuestro alcance para ayudar a otras personas a encontrarse con Jesús y alcanzar la salvación.